Hermano, el tiempo de Pascua, tiempo pascual, nos está recordando toda obra del Anticristo resucitado. Y ainda nos está celebrando Pascua de resurrección. Nos tiene un tiempo de alegría, donde nos está celebrando Cristo a vence, a salir vencedor, a salir victorioso. Y la victoria ahí está reflejada en diferentes formas y ahora especialmente nos está celebrando, además de Día de Mamá, nos está celebrando también Jesús como buen guardador. Y nos acorda de Jesús, su compañía, su fuerza, lo que Él dona, su carnera, para por sí gana de camino de vida. Jesús hace una comparación muy bonita. Él la llama su mes, a mí está buen guardador. Y me está entregando mi vida a mi carnero. Jesús está como guardador y tiene un salmo muy bonito, muy bien nuestra reza. Está sigue nos dijo como guardador, así como un pastor hace con su carnero. Y de cómo de carnero está así, confía y tiene el voz de pastor. Por tanto, dos actitudes del Evangelio de ahora nos atiende como un carnero, es decir, pastor, a su buen guardador. Y Jesús me avisa así, que buen carnero, también lo dice así, el buen carnero está escucha, reconocer de su pastor y nada bien se le nada después gana atrás de él, o sobre esta guía nada, ser capaz de hablar de la cena de la vista. Camina de comida abundante. El Salmo ahí también dice, el guardador está defendiendo, por sombra de un garrote, de un bastón, y para medio de nada está defender su carnera contra lona, contra bestia, contra atacana. El buen guardador también, con su bastón, guía y corrige un oveja, un carnero que está apartando por el camino. Y está buscando cómo va a celebrar camino de Dios. Y así nos con Jesús. Pero el buen guardador no está obligado a ningún carnero sin su escala. Y esta misa puede conocer por su carnero así. Pero el carnero también está sin conocer de su pastor. Y si también damos tarea como carnera de Jesús, sin conocer el voz de los pastores. Esta Biblia, y esta sigue acompañando su iglesia, esta sigue acompañando, hermano, y esta como dice que nos está celebrando. Con Cristo no va a morir solamente de algún tiempo donde le haya pasado, sino por estar, Él ha resucitado y está presente y vivo, y está sigue acompañando su iglesia, y está sigue acompañando como un buen guardador, dando su protección, esta guía nos camina de alimento abundante, esta muestra nos camina de felicidad, esta corregirnos un día, dame para nos tiene un día de corregirnos camina para tomar un buen camino a la trope, esta muestra su amor siempre, y esta avísanos y a entregar mi vida a vos. Esta buen guardador que también entregar su vida, y te da su cadena vida eterna. Es una promesa de Jesús. Ahora, cuando tú recuerdas muy bonita como Jesús hace para nosotros, no me esté comprendiendo completamente. El carnero no te duda de su pastor. Ahora que está tende, está bien, está como bien estrategia. Pasó de la mesa, el pastor estaba aquí, camina bien comida. Pasó el pastor, el pastor también aquí en ver su casa, si era sale. Pasó la mesa, si tiene algún peligro, que tipo de ver cerca el pastor para protección. Bien cerca de Jesús. Está como un guardador y está vivo. Si está en alegría, mi hermana. O Cristo está verdaderamente vivo y con esta sigue acompañando su iglesia y toda su protección.
Tu dirían aquí, nos atende ya de 24 semanas de tiempo de paso de resurrección, nos atende diferente aparición de Jesús. Y Jesús su vivía estaba apareciendo en medio apóstol en la misa, no tiene miedo. No tiene miedo para sobre mí, ni te acompañamos, ni te sostenemos, ni te presente en medio de vos, no tiene miedo. Sobre nos buen guardador está vivo y está todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos buen guardador está todopoderoso, Él confía de Jesús con poder para hacer tu cosa. Por protegerlo contra cualquier cosa por bien de tu vida. Por sostener y guiar la vida de alimento para vos salir más fuerte de tu situación que vos estás viviendo. No ponemos confianza de nada más. Nada más. En el mundo actual, vos vivís, el mundo te va a ofrecer cosas para nos por sí que no es seguro. Está falso. Ainda que te vida querer energia de terra, energia o por mim, quando nada põe espírito na casa, a energia não sai por de casa. Nada põe sende vivo na porta de casa. Mas nada malo dentro aparecer, se pode aparecer de vivo, nada malo vai dentro de casa. E como está confiando em algum coisa, não tem viste para não conseguir não mais proteger. Tiene tiempos, por ejemplo, quizás si con agua músico así, en algún negocio que un músico está combinando así, no lo está teniendo, ¿no? Después sigue a una espiritualidad oriental, que está supuestamente de prosperidad, supuestamente. O tiene que estar copia de Buda, andando físico y barriga de Buda. Botar un abogado de un Buda también, pues. Como casar así, tiene una barriga así grande, pues también así. No está poniendo confianza tanto con mi hermana, no está poniendo confianza tanto pues con no tiene poder, no tiene poder. El único que tiene poder para dar vida y vida eterna está Cristo Jesús, como guardador. Confía en Él. Y Él ofreciendo vida eterna. Y lo que Él te pide, para Él una protección, para conocer su estrella y ganar de Él. Para bien cerca de Él y confía en Él, para sobre no tener nada más y ni un otro, está el buen guardador, de manera Jesús está el buen guardador. Jesús está guíanos, protegernos y Él adora su vida, hermanos. Confía en Él. No di nada más aquí en el mundo, sino Cristo Jesús. Amén. Pone con confianza solamente de Cristo. Si vos tienes algo que decir en la boca, a veces vos te vas a quitar por tu boca. Y vos te vas a avisar, na mi casa, Cristo está viva. Nada más ni tienes que. Sienta lo que nos está repitiendo en el Salmo 23, ¿no? Jesús está mi buen guardador y ni falta nada. De nada. Ni falta de nada, nada más, sino Cristo Jesús de mi vida. Confía. Muestra con confianza en Dios, mi hermano. Muestra con confianza en Dios. Quita cualquier otra cosa. No importa lo que quiere, presenta de nuevo confianza, protección. No. El único protector está Cristo Jesús de mi vida. Amén. Ahora nos estamos celebrando fiesta de mamá. Y ahorita quiere un regalo de Dios. Cada mamá con su tarea, con su misión, que Dios ha dado. Esta acto vivía como un guardador para su yona. Para su nombre, si no está reparado que el buen guardador de Cristo Jesús estará así con nosotros, o vivía mamá también estará así con su yona. Mamá anda o vivía siempre está solo para un alimento en su yona. En que la gente solo está dando alimento na baby, por esta baby. Mamá só, está dando pecho, por de su pecho, está saliendo comida, para su yo haya alimento. Que me
esposo el pastor Taniba de Carnena, camina de comida, que mama me está un fuente de vida, un fuente de alimento para su yo. Y vos orar que baby da uma leche porque su mamá que también está recibiendo protección para su de alimento y también baby también defensa, como mamá tiene en su sangre también, que baby también está allí para medio de leche, pues también bebe. También pues mamá también de alguna forma está teniendo no solamente alimentos, sino protección, está saliendo de su techo, no pues muy bonita es. ¿Cuánto día mamá no está protegiendo su yuna? Mamá no está mori para tu costo, no que estamos a su ayuda. Aunque tiene 18, 20, 21 años, mamá también ¿dónde votar? ¿No? ¿Cuánto lo de Biblia? Así me trata mi mamá también. Ahora mi trabajo está en la noche. Ella va a quedar cantar. Pero ahora mi Biblia. ¿No? Y así la mamá anda, pensa, muore, sempre passo io. Da me sei che travo di mamma non attaccava nunca. La mamma sempre tiene su yona del su corazón y de su mente. Aunque leo una corta, mamá sempre está pensando en su yona. Aunque por no tiene momento aquí, no sempre tiene corazón para su yona. Y en unión con los títulos, mamá da algo maravilloso, algo bonito, da un signo de amor de Dios con nosotros. Hoy vivía, ahora me compara el amor de Dios, me está comparado hoy día el amor de un mamá para su hijo. Eso en verdad es un regalo de Dios. Mi por vista, un día, no es como él esta falla. Y un día por la mamá también la falla. Mi buen está perfecto, pero no busque Muhammad, por favor. No busque él para su debilidad. No surta él, no surta falla. Estima humano, manera de estar. Amén. Estima humano, manera de estar. Manera de estar es un regalo de Dios bonita. Manera de estar está precioso de bola de Dios y está precioso de comer bola. Sobre él está el regalo que Dios ha donado. Él está el tesoro como tan protegido después por esta vida grande. Cuánto dolor mamá está sintiendo ahora que está quedando abandonada a su yuna. Pues su yuna no está más con él. Una nota llamada para todo lo que él hace. Él ha sacrificado su juventud, su esfuerzo, una padrona, comida, protección, alimento en la su yuna y te envía yuna así, mal agradecido con esta olvidar de su mamá. Si mamá está la vida, mi hermana, si mamá está la vida, doné honor y respeto y amor puede merecer. O vivía ahora mamá tabay, o vivía tabay de pecho, y sanada mi mamá tabay. Y si esta es la vida donde ahora por aquí, no llora, solamente ahora que va a sombrar, ahora aquí no tiene oportunidad para mostrarle tu amor. Ahora aquí está el momento para mostrarle como amor está grande en este mundo. Un regalo de Dios como mamá. ¿Podemos mamá ni nada? Guapo mamá. Guapo mamá. ¿Estamos mamá de? Sí, ¿no? Hasta lo vamos. ¿Está para el cebo? ¿No está así, no? Sí. Non è un suncino umano. Non è un suncino umano. Non è un suncino umano. Non è un braccio umano, dove sei duro. Un braccio duro. Non è un braccio
Bosal kami dahil kipatulos. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Pensimitaas sa dami kong mga mo dahil present. Kami ba isa ka rin? Tiene un brazo bonito que dice, detrás de un buen hombre, hay una gran mujer. ¿No? Sí, es verdad. Detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Detrás de una buena mujer también hay una gran mujer. Y mi mamá, Jacqueline, así lo que Anita Huerta. Thank you, mamá. Muchas gracias, mamá. Agradecido, Navidad, gracias a todo lo que Jonathan hace en nombre de la Iglesia y de Jesús. Pasó un abundante y un trabajo grande a cumplir con tarea inmenso, a cumplir como mamá, como esposa. O vivía mamá en un cargo público. Vos mamá aquí presente sin sossegar, se acabó un guardador. Pasó una hora de peso, una amiguita, así como no por carga. O tengo que tristeza, pasó una porta de una afuera.